¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Minuto 1, aquí en la pantalla de C5N. Hoy más que nunca, la realidad ampliada. Lo que otros no te cuentan, lo que otros no te muestran. Aquí, diariamente, te lo mostramos, te lo contamos, lo analizamos, lo debatimos para que vos estés muy bien informado. Y como bien dice la presentación hoy de nuestro programa, Enemigos Íntimos, ¿quién iba a imaginar la polémica menos pensada? El gobierno y uno de los sectores más poderosos de la economía que apoyan desde hace tiempo a este gobierno, que ha sido la base de sustentación política, primero de El PRO y después de Cambiemos, aquel sector que en el conflicto famoso de la 125 alimentó, potenció electoralmente a Mauricio Macri, a Elisa Carrió, a los hombres de la derecha en la Argentina que hoy están en el poder, ahora iban a estar enfrentados. ¿Por qué? Porque la crisis, cuando llega a todos los sectores. Y sería bueno que el gobierno se comience a dar cuenta que la crisis la tienen que pagar todos los sectores. Y no, como está haciendo el gobierno, haciéndosela pagar a los sectores de la clase media o a los sectores más bajos de la población. Es hora que los sectores más concentrados de la economía comiencen también a ser corresponsables de esta crisis autogenerada por Cambiemos. Y enseguida lo vamos a estar analizando, comentando, también con Fernando Alonso. Usted sabe que como devolución de favores, el gobierno de Macri le prometió y viene justamente dándoles a los sectores del campo lo que más deseaban durante los últimos años, la quita absoluta de las retenciones. De las retenciones, que es una, a ver si se entiende, es un concepto de solidaridad de aquellos sectores que más tienen, los que más ganan, y mire si embolsan, que se dan la posibilidad de tener su mercancía por meses guardados en esos silos bolsa que se ven cada vez en mayor proporción en los campos de nuestro país cuando uno surca alguna ruta. Y la verdad que el sentido, el concepto de las retenciones es que tiene que ser una ayuda justamente solidaria de un sector que poco entiende de solidaridad en la Argentina. Por eso, cuando le tocaron el bolsillo, hicieron aquellos famosos piquetes de la abundancia, de los cuales, mire, esta mañana lo comentábamos en Mañana Silvestre con mis compañeros en Radio 10. A propósito de una tapa del diario Clarín en el día de hoy, donde en lugar de decir la marcha de los docentes de ayer, como la mostramos aquí, fue multitudinaria, imponente, la dignidad de ese gremio, decían, la marcha de los docentes provocó caos en las autopistas. Y entonces empezamos a repasar la época de los piquetes del campo. Claro, ahí no provocaban caos, ahí eran saludados, eran exaltados los cortes de ruta, los piquetes de estos sectores que hoy se pusieron de lanzas con el gobierno. Hoy se pusieron de lanzas con el gobierno, porque la verdad es la polémica menos pensada. Pero reiteramos, la crisis económica que vive la Argentina, que ha llegado para quedarse lamentablemente y afecta a todos. Enseguida nos vamos a ocupar de ese tema. Pero además, a partir de este momento, nos podés acompañar con el hashtag Tarifazo para rato. La verdad, hoy la producción de este programa, como siempre, ha encontrado una perlita impagable. El presidente, ayer en Bahía Blanca, en declaraciones a un medio local, ahora se lo vamos a mostrar, admitió que van a seguir
los aumentos de tarifas. Lo que en algún momento dijo el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, que iban a ser hasta el 2020, bueno, ayer lo dijo con todas las letras del presidente. Van a seguir los aumentos de tarifas. Enseguida se lo contamos. Y además esta noche, porque seguramente no te lo van a contar, polémica por 2 supuestos actos de corrupción. Primero, lanchas que se habrían comprado con sobreprecios a Israel, porque se está denunciando la industria naviera de la Argentina que por el monto que se compró esas lanchas a Israel, acá en la Argentina no solamente se podían fabricar muchas más, sino otro cuestionamiento. ¿Por qué se las va a comprar a Israel cuando en la Argentina hay una industria naval floreciente, donde están los astilleros Río Santiago, que le podrían dar trabajo? Justamente hoy hubo una marcha de los trabajadores de astilleros Río Santiago, porque están amenazando con quitarles puestos de trabajo. Pero ahí están las lanchas de la polémica, fueron compradas a Israel y se están denunciando que hubo sobreprecio. Y el primer funcionario, alto funcionario de Mauricio Macri, en ser citado a una declaración indagatoria, nada más ni nada menos que por el juez federal Claudio Bonadío. Enseguida te lo vamos a contar, Darío Villarruel. ¿De qué se lo acusa a Emilio Basavilbaso, primer alto funcionario del gobierno de Macri, en ser citado por supuestos actos de corrupción, ser citado por la justicia federal a indagatoria? Muy bien, comenzamos. Usted sabe todo lo que la sociedad está sufriendo por las tarifas impagables. En este sentido, hay que decir, la oposición por primera vez se ha puesto los pantalones largos, se ha puesto del lado de la gente y aprobó en la Cámara de Diputados un proyecto para no solamente atemperar las tarifas impagables, sino también para moderar y retrotraer los aumentos. Eso tiene que votarlo ahora el Senado de la Nación. Otra vez la lupa de todos los argentinos viendo cómo votan los senadores, qué senadores están del lado del ajuste y qué senadores van a estar del lado de las necesidades del pueblo. Pero, fíjese, el presidente ayer admitió que va a haber tarifazo para rato, porque lo defienden como una política de Estado. Hoy hubo una reunión de gabinete ampliado, donde el presidente Macri trató de llevar ánimo a sus ministros, a sus colaboradores, a los legisladores, en el peor momento del gobierno de Macri. Cuando todas las encuestas están marcando, ayer se lo señalábamos, que el 66% de los argentinos, el 66% de los argentinos califican como negativa la gestión de gobierno de Macri. Es el peor momento del gobierno de Macri. Por eso, hoy Macri trató de llevar expectativas, de rearmar el relato que hoy poco se puede sostener frente a sus propios funcionarios. ¿Y qué habló? Defendió otra vez el tarifazo. Pero fíjese la frase que hoy dejó Macri. Estamos chocando con los gremios docentes, pero no le vamos a aflojar. Fíjese si esta es una frase para un presidente. Estamos chocando con los gremios docentes, pero no le vamos a aflojar. Por eso les molesta tanto la dignidad del gremio docente. Les molesta la multitudinaria imagen de ayer, que si la tenemos por ahí, Nico, sería muy bien recordar, porque hoy no la mostraron en los diarios. Mejor dicho, la mostraron para decir que habían entorpecido el caos en las autopistas. Les molesta al gobierno y a los poderosos la unidad de los gremios docentes. Claro, y muchos sindicalistas amigos del gobierno, aquellos que se entregaron, los que se arrodillaron para poner una paritaria del 15% vergonzosa, dicen, pero estamos en desventaja, estamos quedando mal. Estas son imágenes de ayer, que fue una multitudinaria, fue imponente la marcha, ninguneada por los medios y ninguneada por el gobierno. Y dice el presidente,
estamos chocando con los gremios docentes, pero no le vamos a aflojar. Cuando están ellos defendiendo la educación pública. Claro, sabemos que a este gobierno no le gusta la educación pública. Sabemos que este gobierno no cumple con el presupuesto y no cumple con una ley que estipula que el 6% del PBI tiene que ir a parar al presupuesto educativo. ¿Se acuerdan la campaña cuando Macri decía hay demasiadas universidades que han florecido? Gracias a Dios que florecieron en la provincia de Buenos Aires, pero no les gusta. ¿Se acuerdan cuando Macri dijo caímos en la educación pública, caímos en la escuela pública? Bueno, ahí está, frase para los anales, ¿no? Estamos chocando, pero no le vamos a aflojar. Vamos a el tarifazo para rato. Ayer el presidente estuvo en Bahía Blanca y habló con el medio La Brújula 24 de Bahía Blanca. Y escuche lo que decía. Eso, las cosas valen. Entonces, si queremos tener energía, tenemos que pagar. Yo no puedo hacer ningún milagro en eso. Eso es lo que vale. Hoy decía, presidente, en la radio que esa promesa de los molinos de la energía eólica, usted la hizo en Bahía y la cumplió. La que no se cumple todavía es la de la inflación, esto de bajar la inflación. Sí, está costando, porque esto es lo que más sufre la gente, ¿no? Cuando va todos los días a comprar. Y lo sé, y mi compromiso es que la inflación va a ir bajando en el tiempo. Está costando mucho más porque el atraso en las tarifas era mucho mayor. ¿Va a vetar si sale el proyecto de la oposición? Ese es un proyecto dañino, es un proyecto que nos hace creer de vuelta que hay una solución mágica, retrotraemos todo. ¿Y dónde salen los ciento y pico de mil millones de pesos? Si estamos diciendo que tenemos un agujero de varios cientos de miles de millones de pesos que nos está hundiendo porque tenemos que tomar deuda y ahora el mundo ya no nos quiere prestar más tanta plata, nos pide que hagamos los deberes y se sanciona un proyecto que agrava ese problema. Y la verdad es que las tarifas son lo que valen. Yo les mostré una comparación, ¿no?, con Uruguay. Los uruguayos pagan el doble de energía, el doble, hasta el triple los chilenos, y consumen la mitad que nosotros. Entonces, lo que tenemos que hacer es aprender a vivir como vivíamos en otra época, con menos energía, porque encima la energía contamina. Claro, pero el tema es que los sueldos a veces no acompañan esos aumentos, ¿no? Suben las tarifas y los sueldos de las tarifas son por arriba de cualquier aumento de sueldo porque estaban en cero, nosotros estamos multiplicando por 10. Si valía la factura de luz menos que un café. Y hoy todavía estamos en un camino que va a tener que seguir aumentando hasta lograr llegar a lo que vale la energía. En todas partes del mundo la energía es cara. Este es un camino del cual no podemos zafar. La energía vale y la tenemos que pagar. Y yo le pido a todos los argentinos que aprendamos, porque somos inteligentes, somos capaces. Este parque eólico lo muestra, ¿no? Lo estamos haciendo los argentinos en un tiempo récord. Lo tienen que hacer. Tenemos que lograr juntos encontrar la manera de consumir menos energía. Bueno, el presidente admitiendo que hay tarifazo para rato. Y la verdad que las tarifas van a tener que seguir aumentando, ¿eh? Lo dijo el presidente Mauricio Macri. Gran hallazgo y le agradecemos a La Brújula 24. La energía vale y la tenemos que pagar. Todo justificativo para decirle le tenemos que dar a las empresas, que son las que más ganan. Fernando, vos, no sé si te acordás de este momento, siempre te agarro un poco desprevenido, pero lo habías dicho, lo que han ganado con el tarifazo las empresas eléctricas. Pero además me quedé pensando, hay que relacionar estas declaraciones con lo que ayer también en Bahía Blanca decía Marcelo Midlin, cuando se tiró contra los legisladores y cuando ayer Marcelo Midlin dijo que ellos necesitaban tener aumento de tarifa para invertir. Primero tenían que recaudar y después invertir, cuando habitualmente primero se hacen las obras, invierte y después se les cobra, ¿no? Pero ahora van en la misma, fíjense, van en la misma dirección. Lo que dijo ayer Marcelo Midlin con lo del presidente. Muy bien articulado ese discurso. Es decir, hay que darle más a las empresas. Y el pueblo, bueno, hay que pagarlas, dice el presidente, hay que pagar. La energía cuesta, tienen que pagar. Pero los sueldos no aumentaron, le dice muy bien el periodista. Pero bueno, venimos era baratísima, ¿eh? No importa si los sueldos, tienen que pagar, tienen que pagar. Y la oposición le ha dicho, los economistas le han dado muchísimas alternativas al gobierno.
Pero el gobierno, como acostumbra hacer, se queda solo en la posición que ellos tienen. Fernando, ¿te acordás de cuánto vienen ganando ya las empresas? Mirá, estaban arriba de 1.000 millones de pesos, creo que la empresa de Mirlin había ganado el año pasado. Pero el secreto, Gato, está en algo que hemos comentado acá. El presidente compara con el costo de la energía en países que no la producen. ¿Quién se queda con esa renta extraordinaria entre el precio de producción de la energía y lo que están pagando los consumidores? Porque ahí está el tema. Argentina o los consumidores estamos pagando a precio internacional un producto que tiene costo argentino de producción. El costo de Atucha, el costo de Embalse, el costo de la Yacyretá, son costos argentinos, no son costos internacionales. El agua que pasa por Yacyretá ya está en Argentina. Y eso es lo que está generando una renta extraordinaria que pasa de los consumidores a las empresas que prometen hacer con eso en algún momento inversiones que ya antes hacían, así que ni siquiera es que están aportando algo nuevo. Pero aparte este concepto ahora, que es el mismo concepto que utilizó el Ministerio de Medio Ambiente para hacer una acción contra el CEPI, ¿no? Para que el CEPI no reclame. Contaminamos. De que contamina. O cuando dice, yo también estaba pensando recién, cuando dice hay que consumir menos energía, ¿qué le van a decir? ¿A las industrias que consuman menos energía? ¿A las empresas que necesitan? Entonces, a los sectores de la Patagonia, donde en más de una oportunidad hemos dicho, necesitan sí o sí calefaccionarse por las bajísimas temperaturas, ¿y qué van a decirle? No, no usen. La verdad que es muy pobre el concepto utilizado para justificar lo injustificable que son las tarifas impagables para favorecer a las grandes empresas del sector. Hay como un poco de resentimiento, ¿no?, en el presidente cuando dice, bueno, acostúmbrense como en el pasado a consumir menos energía, porque la energía además contamina. Digo, bueno, ahí está metiendo su negocio, ¿no?, el negocio de los parques eólicos. Claro, Cada vez que habla de que la energía contamina, no lo hace gratuitamente, lo está haciendo fomentando, favoreciendo a las empresas de energía renovable como las eólicas, que tienen un costo de producción mucho más alto que el resto y que lo van a transmitir directamente a los consumidores. Totalmente. Los consumidores vamos a pagar un sobreprecio por esa nueva energía. Además, sí, Darío, buenas noches. Hay una ignorancia política del presidente respecto de que va a seguir el tarifazo. ¿Por qué? Porque recordemos que Marcos Peña, cuando en diputados se estaba aprobando la ley antitarifazo, convocó una conferencia de prensa y dijo que no va a haber más aumentos de tarifas. ¿Se acuerda? Parecía Fidel Pintos, aquel personaje de polémica en el bar. Hablaba y hablaba, era para que los medios estén con él y no en el debate del Congreso donde salió la ley antitarifas. Y otra cosa, uno entiende que el proceso de aumentar las tarifas iba a ser en un país normal, donde no había inflación, donde no había endeudamiento, donde no había problemas políticos, donde no habría demanda de los empleados que echan, no había demanda de los docentes, previo a una gran marcha con el Fondo Monetario. En este contexto es imposible políticamente sostener el aumento de las tarifas, si bien para las empresas, pero fundamentalmente para el ciudadano de a pie, para el hombre común que no recibe aumentos, el que tiene trabajo, en función de la inflación, y además la crisis aumenta, aumenta y aumenta, ¿no? Así es. Bueno, pero la verdad, un hallazgo, porque en ningún lugar te lo contaron, el presidente Mauricio Macri admitiendo que hay tarifazo para rato y que las tarifas van a seguir aumentando. Enseguida ya está con nosotros aquí Mempo Giardinelli, vamos a tener el gustazo esta noche enseguida de estar hablando con él, integra el manifiesto argentino, y con Mempo vamos a estar hablando de todos estos temas de actualidad y de que obviamente cómo está repercutiendo todos estos temas en el día a día de los argentinos. Enseguida estamos hablando con Mempo. Vamos a la polémica menos pensada realmente hace unas semanas atrás. El gobierno y el campo, uno de los sectores que ha sostenido a este gobierno, el campo, desde el inicio, hoy está enfrentado. Puede ser otro enfrentamiento del gobierno, en este caso con un sector muy aliado. Ya Elisa Carrió algo había anticipado, cuando les dijo, les pido en nombre de la República, liquiden. Le dieron poca bolilla porque los hilos bolsa siguen a full, ¿no? Pero ahora
en el medio de la crisis económica, cuando el fondo le empieza a exigir a la Argentina que tienen que bajar el déficit, que tienen que bajar el gasto, y cuando ahora Duhovne trabaja convertido en superministro que tiene que cumplir con el fondo, con su amiga Christine Lagarde, porque él puso, y tienen que empezar a rascar la olla. Y cuando se rasca la olla, se tiene que tocar a todos los sectores por igual. Bueno, al menos eso es lo que indica un gobierno que sea sensible con las necesidades del pueblo. Y parece ser que en el gobierno ya está la idea fija de que se va a suspender la baja de las retenciones que se venía aplicando. Salió hoy el ex titular de la Rural, Biolcati, que reaparece en escena, criticando fuerte esta postura del gobierno. ¿Cómo ve esta idea del gobierno de anular la quita de retenciones o posponer la quita de retenciones a la soja? Y la veo totalmente negativa. El productor está muy golpeado, viene de la peor sequía en 80 años. Lo que se va a lograr es desalentar aún más todavía los futuros ingresos. Es buscar solucionar con un parche algo que provoca hambre para mañana, ¿no? No tengo ningún empacho en decir que lo he votado y creo que el éxito de este gobierno depende de nuestro futuro como país, ¿no? Tampoco uno quisiera que se esté gobernando por prueba y error, ¿no? Una veces busca más eficiencia, pretende más eficiencia. Yo creo que sobre el campo no ha tomado todavía, salvo las iniciales que han sido muy positivas. Después fue quedando un poco en el camino. La carga impositiva que está sufriendo el campo es inmensa. Tenemos que crear condiciones más estables. Y si no hay normas estables, si no hay confianza, se hace muy difícil invertir. Y además el gobierno conoce perfectamente el daño que puede causar con esto a la producción futura, ¿no? Allí hablaba Biolcati, ex titular de la Sociedad Rural Argentina, uno de los que estuvo, ¿se acuerda?, en la mesa de enlace, uno de los que enfrentó la 125. Otro que habló hoy fue otro compañero de Biolcati, ¿se acuerda cuando hablábamos? La Federación Agraria de Bussi del brazo con la Sociedad Rural Argentina. Bueno, esto ocurrió hace pocos años en la Argentina. Eduardo Bussi hoy también, uno de los que apoyaba la llegada de este gobierno al poder, criticó la posibilidad de suspender las retenciones al campo. Yo me imagino a Mauricio Macri tironeado por un lado porque él tomó la agenda del campo y la cumplió en gran medida. Entonces yo me voy a sumar a ese tironeo, diciéndole, mire, presidente, volver a poner retenciones en algunos rubros y no cumplir con lo que prometió en el tema de soja, no es una buena señal. El señor presidente cumpla con la promesa de campaña y no defraude a la gente de campo, que le puso mucho el cuerpo al país y le puso mucho el cuerpo en particular a esta etapa. Bueno, ahora enseguida también vamos a hablar de este tema con Mempo, ¿no? Que va a ser muy interesante conocer su opinión. Pero recordemos lo que hace apenas 2 o 3 semanas atrás el propio presidente Mauricio Macri hablaba, cuando se iba al fondo y se empezaba a insinuar del programa que le iba a exigir el fondo de duro ajuste fiscal. Macri decía lo siguiente: la producción, el crecimiento, como han sido las retenciones. Las retenciones es un impuesto muy nocivo para la economía. Ningún país del mundo cobra impuestos a los que exportan. Se debaten en paneles de mediación para evitar el subsidio a las exportaciones. O sea, todos los países subsidian y tratan de ocultar el subsidio para poderle vender a los demás. Y nosotros hacemos al revés, le queremos cobrar impuestos a los que exportan. Cuando exportar es trabajo. Cuando exportamos nuestro trabajo. Por eso me sorprende que de vuelta vuelva a escuchar como alternativas poder restablecer retenciones que ya vimos que no funcionaron y que dañan muchísimo el desarrollo de la economía federal, porque no hay diferencia entre una retención a la agricultura o a la minería. Bueno, pero se sabe que la necesidad tiene cara de hereje y que el fondo exige y la Argentina tiene que cumplir. Y bueno, Fernando, ¿de cuánto estamos hablando? ¿De por qué empieza ahora el campo a parársele justamente a un gobierno que los ha venido favoreciendo, ¿no? En el caso de la soja se calcula que son 1.000 millones de dólares al año lo que se pierde de recaudar el gobierno con esta baja programada de medio punto por mes.
10 puntos en total iba a bajar la retención en la soja. Pero el proyecto que está dando vuelta en el gobierno es frenar la baja de retenciones a la soja y reinstalarla para el trigo y el maíz en un porcentaje de 10%, porque quieren evitar que todos los productores dejen de sembrar soja y se vayan al trigo y al maíz para evitar las retenciones. Entonces, el esquema es poner un poquito de retención a cada cultivo, así se mantiene la proporción de cada uno de ellos y no cae la recaudación por retenciones. Pero el presidente dice una gran mentira cuando habla de comparar las retenciones con los subsidios que aplican otros países a las exportaciones. Las retenciones, en el caso de la Argentina, tienen el valor de quitarle el precio internacional a los alimentos que consumimos los argentinos. Cuando se le aplica una retención a un producto como la soja, como el maíz o como el trigo, lo que se hace es bajar el costo interno de ese producto para la elaboración de pan, para la elaboración de los fideos, para la elaboración de cualquier producto alimenticio, incluso de la carne, por ejemplo, la que se alimenta con maíz, como el cerdo o las vacas, claro, ¿no?, que consumen. Así que las retenciones que se aplican en la Argentina tienen el valor de bajarle el precio a los alimentos. Claro. Y esto es algo de lo que también estaba dando vuelta en el esquema de lucha contra la inflación. Dijeron, bueno, fracasamos con todos los esquemas clásicos que estamos aplicando, pensemos en los esquemas más heterodoxos, y entre ellos está fijar esta retención para fomentar que no aumenten tanto los alimentos en el mercado interno. Bien, Fernando, gracias. Ahora vamos a continuar. Emilio Basavilbaso, titular del ANSES, el primer funcionario del gobierno de Mauricio Macri en ser citado a declaración indagatoria por el juez federal Claudio Bonadío por sospechas de corrupción. Darío Villarruel. Después de 2 años y 6 meses y varias denuncias a funcionarios del actual gobierno, el juez federal Claudio Bonadío citó a prestar declaraciones al titular del ANSES, Emilio Basavilbaso. El tema es administración fraudulenta en perjuicio del Estado. Tiene que ver con la plata de los jubilados, el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, una palabra difícil. ¿Se acuerdan ustedes que hubo denuncias del diputado Tailade respecto de un cambio de mano de las acciones allá por el año 2016? Y eso habría servido para que el erario del ANSES sienta un perjuicio económico muy importante. Hay acciones que tiene el fondo que se vendieron en su momento con el propósito de recaudar más dinero para ese fondo. Aparentemente, las acciones que se vendieron fueron vendidas a un precio de 10 y pico, 10.56, cuando después que se hizo la transferencia, pasado unos meses, el grupo de Macerro Milling las pudo vender a 18 pesos. Se considera que esto ocasionó un daño, y esto es lo que va a investigar Claudio Bonadío, que no solamente citó a Emilio Basavilbaso, sino también a 5 gerentes y a 5 subgerentes del fondo para saber qué pasó con ese dinero, que es un montón de plata, casi 2.000 millones de pesos que eventualmente no ingresaron al fondo por una maniobra que había perjudicado obviamente al dinero de los jubilados. Muy grave la denuncia, claro, y recordemos que Claudio Bonadío, cuando cita indagatoria, en el 99,9% de los casos te dicta el procesamiento. Bueno, vamos a ver si sigue con esa lógica, ¿no? Bonadío, ¿no? Sí. Ahora digo, la investigación, como bien dijiste vos, ya lleva ¿cuánto? 2 años que el juez ha acumulado mucho material, sí, mucho material para citar a indagatoria ahora a Emilio Basavilbaso, ¿no? Es una cuestión de números, de valores de acción. Está la Comisión Nacional de Valores, que dio su informe, está la gente que rodea todo este tipo de traspaso de acciones, está la empresa Pampa Argentina, está Petrobras. Hay un montón de movimientos accionarios que hacen que hay que determinar si realmente se perjudicó ese fondo por esta maniobra y, sobre todo, Gustavo, quién se benefició. Claro. Quién compró más barato y después vendió más caro. Me hace recordar el tema de las AFJP, claro, en tu momento, ¿te acordás, no? Sí, sí, pensaba que alguien hicieron un negocio con la plata de los jubilados. Exactamente. Y acá aparece de nuevo el nombre de Milling, ¿no? Aparece en el tema de las tarifas y aparece ahora en el tema de esta eventual estafa al ANSES. Milling, el que termina comprando, como comentábamos, la constructora IEXA, que pertenecía a Calcaterra o a la familia Macri.
Así que está todo vinculado. ¿Quién se benefició en esta operación con los amigos del poder? Un dato. Y Luis Caputo también está involucrado. Exactamente, en esto, ¿no? te iba a decir eso. El fiscal Jorge Di Lello había pedido, está imputado Luis Caputo, obviamente el ministro de Finanzas, que por ahora, y me parece porque Bonadío quiere ver la parte del Estado primero y fundamentalmente del ANSES, está ahí, pero no se descarta que una vez que declaren y digan lo que tengan que decir Basavilbaso y otros, se cite a declarar como imputado a otro ministro importante como es Luis Caputo. A ver, si Bonadío te llama indagatoria, te procesa. Si no lo hace, al menos lo ha algo hecho raro pasa en tribunales. Al menos lo ha hecho con los exfuncionarios, ¿no? Absolutamente. O a lo mejor quiere equilibrar la balanza. Ajá. Se le ha dado tanto por esas cuestiones, pero bueno, esta investigación va bastante en serio. Exacto. No quiere decir que sea correcto o no el procesamiento, pero es lo que se viene normalmente cuando Bonadío actúa. Además, una línea, debemos decir hoy, ya que Darío lo nombraba, el fiscal Di Lello, hoy el fiscal Di Lello determinó que tiene que cesar la intervención al Partido Justicialista. Atención con esto, tiene que resolver ahora la Cámara Nacional Electoral, pero el fiscal Di Lello dijo que tienen que ser declaradas nulas todas las acciones ordenadas por la jueza federal electoral María Romilda Servini, y ahora reside la Cámara Nacional Electoral, que se supone que la Cámara Nacional Electoral también va a definir que tiene que cesar la intervención al Partido Justicialista. No sé por qué se está ganando tiempo con esto, Gustavo, porque esto tendría que ser mucho más rápido. Sí. Acá contamos que Di Lello iba a decir que había arbitrariedad en el fallo de Romilda Servini de Cubría en cuanto a la intervención. De hecho, ya dan por hecho, pues la Cámara Electoral va a resolver volver atrás. Es decir, otra vez que el Partido Justicialista tenga a sus verdaderos dirigentes. Bien, las lanchas de la polémica, Se está denunciando sobreprecio en la compra de lanchas por parte de la ministra de Seguridad. Y otra polémica, ¿por qué las tienen que comprar a Israel cuando la industria naviera de Argentina hoy han sacado un comunicado diciendo las podríamos haber construido a mucho menor valor en la República Argentina? Van a estar esta noche los trabajadores de Astilleros Río Santiago. Estas son las lanchas de la polémica. 4 lanchas compradas a 50 millones de dólares. Lanchas Shaldak MK2. Claro, ahora, bueno, con ese monto en Argentina se podrían construir 20 lanchas, dicen desde la Federación de la Industria Naval Argentina. La industria naval argentina está en condiciones de proveer las mismas lanchas con una marcada diferencia de precio, igual tecnología, calidad y tiempo de entrega, sostiene la Federación de la Industria Naval Argentina. Estas lanchas de la polémica, claro, obviamente, se podrían haber construido, como bien dice la Federación de la Industria Naval Argentina, las lanchas en la Argentina y comprar el armamento que llevan, porque son, dicen, lanchas para luchar contra el narcotráfico, ¿no? Pero digo, la industria naval argentina sostiene que se podrían, ahí lo veíamos recién en el comunicado de hoy, con los mismos precios, 20 lanchas. Quiere decir que hay sobreprecios, uno supone, por lo que dice la Federación Naviera Argentina. Es decir, esto va a tener que ser motivo seguramente de una investigación, alguna denuncia, porque lo que se está indicando, si nos valemos de este comunicado, es que hubo sobreprecio. Lo que dicen es, nosotros podemos construir y el armamento comprarlo a otro país porque esa tecnología no la supone la República Argentina. Pero bueno, esta noche es un escándalo escándalo creciente. Seguramente algunos de los fiscales que tiene la República, que están realmente con muchísimas ganas de investigar, de oficio tal vez pueden empezar a partir, reitero, de la declaración de este comunicado de la Federación Naviera Argentina que sostiene que hubo sobreprecios.
Enseguida van a estar también aquí los trabajadores de Astilleros Río Santiago sobre este tema. Pedro Brigger, buenas noches Pedro, ¿cómo estás? Buenas noches, muy bien Gustavo, efectivamente la pregunta que te hacías era cuánto costaron, porque dijiste 50 millones, pero en la prensa israelí se señala que además hay 30 millones de dólares más en armamento que se utiliza en las lanchas. No son solamente las lanchas, es también el armamento. Y la gran pregunta que también planteabas, más allá de los sobreprecios, es qué pasó si alguien tiene algún tipo de retorno. Porque estalló un escándalo en Nigeria, donde también la empresa Astilleros Israel vendió lanchas y hubo casos de soborno. De hecho, llamaron a indagatoria a algunos de los gerentes y dueños de la empresa Astilleros israelíes. Así que la pregunta del costo lo vamos a ver seguramente en la segunda hora de nuestro programa. Pero hablando de costos, Fernando utilizó la palabra costos, la gran pregunta hoy es ¿qué costo puede tener el hecho de cancelar la reunión entre el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y el líder supremo, como lo llaman también, de Corea del Norte, Kim? Hasta ayer nada más, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, decía, estamos llevando todo adelante para concretar la reunión el 12 de junio en Singapur. Pero hoy, vean lo que dijo Donald Trump. I have decided to terminate the planned summit in Singapore on June 12th. I believe that this is a tremendous setback for North Korea and indeed a setback for the world. I've spoken to General Mattis and the Joint Chiefs of Staff and our military, which is by far the most powerful anywhere in the world, that has been greatly enhanced recently, as you all know, is ready if necessary. Likewise, I have spoken to South Korea and Japan, and they are not only ready should foolish or reckless acts be taken by North Korea, but they are willing to shoulder much of the cost of any financial burden, any of the costs associated by the United States in operations if such an unfortunate situation is forced upon us. Interesante cómo utiliza la palabra costo, ya que estamos hablando de costo financiero. ¿Y las vidas humanas? Piensa en el costo, por eso señala lo que va a poner Japón, lo que va a poner Corea del Sur. Pero dijo algo más. En la carta que él envía a Kim Jong-un, le dice, usted habla de su poderío nuclear, el nuestro es tan poderoso que mejor no usarlo. Dios quiera que no lo usemos. Mire qué paradójico. Esta semana Jimmy Carter, el expresidente de los Estados Unidos, decía que tal vez Donald Trump podía ser candidato al Premio Nobel de la Paz si concretaba la paz con Corea del Norte. Claro que Jimmy Carter lo criticaba duramente por la apertura de la Embajada de los Estados Unidos en Jerusalén. Carter, en una época, señaló que el Estado de Israel está aplicando políticas de apartheid. Escribió un libro al respecto con el título Apartheid. Por lo tanto, muy crítico del presidente Donald Trump. ¿Qué quería Donald Trump? Poner de rodillas al líder de Corea del Norte. Se lo advertimos durante la semana, le dijeron no los humillen. Los coreanos del sur le decían a los norteamericanos no humillen a los coreanos del norte porque no se van a dejar humillar. Y en efecto, no se están dejando humillar. Bueno, muchas gracias Pedro, y muchas gracias también Pedro, porque como saben Pedro Brigger es uno de los analistas internacionales más importantes de la República Argentina. Es tenerlo un lujo en este equipazo de Minuto Uno de profesionales que somos comprometidos con la realidad, porque Pedro ha sido uno de los que realmente ha traído este tema de las lanchas, lo viene siguiendo, que acá en la Argentina llamativamente, cuando había tanto interés en seguir supuestos hechos de corrupción del gobierno anterior, llamativamente cuando comienzan a aflorar hechos notables, supuestos, porque nosotros no somos ni jueces ni fiscales, recién lo hablábamos con Darío, siempre nos regimos con la suposición y con lo que Darío siempre marca, son todos inocentes ante que la justicia demuestre lo contrario. No somos como otros medios que prejuzgan, juzgan, condenan de un hecho y lo dan por hecho. Pero es llamativo, ¿no?
que los medios que tanta trascendencia le daban a supuestos hechos de corrupción, rutas de dinero, ahora están como pollitos mojados, no les dan importancia a la primera declaración indagatoria por supuestos hechos de corrupción, al titular del ANSES, sobreprecio que lo está denunciando la industria naviera argentina, no nosotros, sobre lanchas compradas a Israel, y otros hechos que comienzan a aflorar, ¿no? Y otros hechos que ponen también a Comodoro Pi en alerta, porque ahí los jueces tampoco se van a poder hacer los distraídos, ¿eh? Jueces que tanto han hecho de injusticia y comienzan a aflorar hechos que no van a poder hacerse distraídos. Y cambian los tiempos políticos, es decir, cuando a un gobierno no le va bien, los jueces comienzan a ver, ¿qué tengo acá? Ah, vámonos, hay algo, vamos a investigar. Y después en esto que nosotros decimos que hay que clarificar, es necesaria, por eso es tan importante la presencia de un medio como C5N, y por eso nos quieren acallar, y por eso buscan hostigarnos y cerrarnos, porque aquí mostramos la realidad, nos permitimos debatir, suponemos, no condenamos. Después vamos a estar comentándole con Darío a las 21, tanto que se habla de los dueños de este grupo mediático que tienen presos. Vamos a contarles, hoy les vamos a comentar, vamos a comenzar a contarles la historia de la persecución al grupo Indalo, cómo algunas cosas comienzan a clarificarse, algunos hechos por los que están presos, que la justicia ha determinado que lo que suponía un juez, otro juez ha dicho, no hubo venta del grupo Indalo. Y entonces, si pusieron presos a los dueños de este grupo porque suponían que habían vendido, entonces el juez Ercolini dijo, ¿cómo? ¿Los vendieron y no me consultaron a mí? Marchen preso. Y ahora otro juez dice, a través de 3 testimonios de los propios veedores judiciales en la empresa, no hubo ninguna venta. ¿Y ahora qué va a pasar? Enseguida se lo vamos a contar. Mempo, qué gusto tenerte. Hola, ¿Cómo estás? Bien. Buenas noches. Gracias. Y gracias a vos y al Manifiesto Argentino, ya se lo dijimos a Alejandro Mosquera que estuvo aquí, porque han sido uno de los primeros en solidarizarse con la situación que está de persecución contra este grupo y contra la gana que tienen mucho de que desaparezcamos del mapa, ¿no? Sí, no era para menos. Y también en ese sentido me gustaría, aparte de agradecerte la invitación, decir que yo en nombre del Manifiesto Argentino quisiera empezar esta participación señalando nuestra alegría por la nominación de las abuelas de Plaza de Mayo al Premio Nobel de la Paz. Nos parece muy importante en la figura emblemática de Estela y de todas las abuelas. Me parece que es algo que también los medios, medios que sabemos, lo silencian de una manera canalla, ¿no? Entonces me parece que es interesante señalarlo. Hace bien en recordarme, porque yo hoy la saludé a las abuelas, me olvidé de comentarlo acá, queridas abuelas Estela, porque han hecho un trabajo que se merecen, ¿no? Esperemos que si lo ganan sea tapa de los diarios, ¿no? Digo, porque a veces ponen tapa de los diarios cuando lo gana alguien de otro país, ¿no? Son capaces de no hacerlo. Pero bueno, esto ya sabemos. No, que quería, si vos me permitís, antes que me haga una pregunta también, porque encantado de dialogar con vos y con ustedes. Me gustaría decir que ese tema del campo, el mal llamado campo, bueno, ahí te iba a empezar a preguntar. Que tiene que ver con una cuestión del territorio. Nosotros en el Manifiesto Argentino somos uno de los pocos movimientos políticos que restauramos, rescatamos y subrayamos el tema de la tierra. El tema de la tierra es originario de la Argentina. Y en vez de detenerme en eso, prefiero decir que en este mismo momento, estos días, está habiendo, por ejemplo, en Vigán, en la provincia de Santa Fe, está habiendo amenazas muy serias de desalojos a trabajadores rurales, a verdaderos campesinos, familias que llevan décadas, que llevan generaciones en esos campos y que están viendo el modo de zafar de desalojos. Me parece que esta es una visión mucho más humanista, mucho más política, mucho más realista, frente a un gobierno que también en este campo, en todos los campos, ha traicionado, digamos, la palabra empeñada, ¿no? Y me parece que esto es uno de los factores que tenemos que señalar. Y me gustaría decir en este sentido que el Manifiesto Argentino, como movimiento político, a través de estos temas,
que tienen que ver con los temas tradicionales que nosotros venimos planteando, la Constitución Nacional, la reforma profunda de la justicia, el cambio de una Corte Suprema de Justicia, que nosotros tenemos una propuesta concreta al respecto, la cuestión de la renacionalización de la educación, es decir, que la educación vuelva a ser una cuestión nacional, hoy sobre todo que las tecnologías lo permiten. Es decir, hay una serie de estos puntos. Y mucha gente nos pregunta, bueno, ¿pero ustedes qué son? ¿Ustedes que son un grupo intelectual? No, nosotros tenemos ingenieros, tenemos médicos, tenemos científicos, tenemos de todas las profesiones, porque lo que nosotros estamos planteando es un movimiento político que quiere hacer más y mejor política, no la antipolítica, que es lo que se ha instalado en nuestra sociedad. Entonces, ahora, desde ahí a tus órdenes. Claro, Mempo, y además hay que decir, el Manifiesto Argentino tiene una larga historia en nuestro país, nacido en el 2001, en los peores momentos de crisis, y que ahora, con todo esto que estamos reviviendo, comienzan también a poner luz sobre muchos de ellos que están oscuros. Pero, a ver, volviendo a algo que vos en algún momento también, en la crisis de la 125, mucho escribías y hablabas, ¿te imaginabas este conflicto naciente ahora entre el campo y Macri? Imaginarlo no lo imaginaba, pero no me sorprende, porque en realidad, a ver, el presidente suele decir que lo peor ya pasó, digamos, y siempre dice lo peor ya pasó. En realidad esto no es así, habría que decirle al señor presidente, como diría uno en la calle, señor presidente, las pelotas, es decir, no pasó nada, va a seguir pasando y va a afectar a todos los sectores, que esto es lo que en realidad empieza a suceder ahora. Las peleas... hay una vieja historia, digamos, que tiene que ver son historias bíblicas en las cuales los malos, y ellos son los malos de la película, también tienen contradicciones. Y muchas veces las situaciones dramáticas de los pueblos, de las sociedades, se resuelven a través de los conflictos del poder, porque es el poder lo que los vuelve locos. Y el poder no es solamente el poder político, ganar una elección, sino que es también el poder económico, que es lo que realmente los trastorna. Fíjense, déjame decirte esto, Gustavo. Hay toda una especie de locura últimamente con el tema del Fondo Monetario Internacional y todos los programas. No hay programa en radio, en televisión que no esté hablando de economía. Salen un montón de economistas, charlatanes, todos oficialistas. Y en realidad eso es una gran confusión para la sociedad, porque el Fondo Monetario Internacional no es un banco. El Fondo Monetario Internacional no es que presta dinero caro para que después le devolvamos. Ese no es el problema. El Fondo Monetario en realidad lo que hace es condicionar a través del dinero, condicionar y someter la voluntad de los gobiernos que no se someten. En realidad, más que un banco, es un organismo supranacional. Son las verdaderas Naciones Unidas de hoy, desgraciadamente. Es decir, y esto Pedro sabe más que yo seguramente. Las que te imponen un plan económico y también de dominación. Por eso ahora están en sintonía. Ahora están en sintonía. Exactamente. Es decir, por eso también la inacción a la que han llevado a las Naciones Unidas tiene que ver con esto. ¿En qué nos importa en el orden nacional, en el orden local? Significa que es parte del gran engaño a nuestra sociedad, Gustavo. Es el gran engaño mediático, que no es solamente mentir, ocultar, es peor que eso. Es, al mismo tiempo, es crear una realidad que el relato, el relato que llaman el relato, exactamente. Es crear una gran mentira, y esto se podría arreglar. El Manifiesto Argentino tiene una propuesta muy concreta al respecto. Nuestra propuesta, lo venimos diciendo desde 2001, es: todo se arregla, ni siquiera con una ley de medios, que fue muy buena la que tuvimos, aunque no llegó a aplicarse. Esto se arregla con una ley antimonopólica absoluta de los medios. Y esto no es un problema ni siquiera de color político. Esto es el modelo de los Estados Unidos, de Norteamérica, donde, por ejemplo, el diario The New York Times, el diario más importante del país, no puede tener ni cable, ni canales de televisión, ni radio, ni puede hacer revista. ¿Sí? Y el canal CNN, que mucha gente ve, no puede tener diario, no puede tener revista, no puede tener radio. Democratizar los medios. Esto marca una segmentación antimonopólica. Claro. Ninguno de esos sectores puede tener monopolio sobre los otros. Y esto, en esencia, es bastante democrático. Para nosotros sería, pero espectacular. Nosotros proponemos, el manifiesto propone, avanzar en ese sentido, porque aún las leyes, como la ley de medios, tienen los problemas de que en la Argentina
no hay blindaje jurídico, esto lo debe saber mejor que nadie Darío, no hay un blindaje jurídico por el cual una ley en los futuros gobiernos no sea modificada. ¿Y esto por qué? Por la debilidad del sistema constitucional. Ahora, Mempo, si quieren, después le platico de eso. Ahora, Mempo, es interesante lo que vos comentabas recién de esto, ¿no? De la del sostenimiento mediático que ha tenido este gobierno, del engaño, de este relato. ¿Vos creés que se les cayó el relato y ahora se han topado con la realidad? Es una muy buena pregunta. Yo intentaría la respuesta por ese lado, Gustavo. No necesariamente se les cae el relato, porque siguen diciendo lo mismo. Es decir, lo que se ha caído en gran medida es la careta del pueblo. El pueblo se ha empezado a dar cuenta de la cantidad de arrepentidos que hay en la calle. Yo que vivo en la provincia, que recorro el país permanentemente. ¿Te encontrás con muchos arrepentidos? Yo vengo a Buenos Aires cada 10 días, por él. Y cada vez que vengo, bajo en Aeroparque y lo primero que hago es mi pequeña encuesta con los taxistas. Es decir, los 5 taxistas que tomo en el día, yo empiezo a decirle, bueno, ustedes eran los grandes propagandistas, están todos arrepentidos, a ninguno lo votó. Claro. Ninguno lo votó. Es decir, no, yo no lo voté. No sería la primera vez, ¿no? Bueno, esto me parece un síntoma. No importa si el pobre hombre quiere o siente vergüenza o demás, allá él con su tragedia. Yo conozco muchas tragedias que las veo mucho en Buenos Aires como las veo en el interior. Tengo un amigo, Mauro, que acaba de perder $5.000 de seña de un departamento, la primera casa de su vida, y no pudo pagarla porque no pudo ajustarse al cambio, no pagó en fecha y perdió... Un tipo como un laburante. Quiero decir, cuando pasan estas cosas, no es que se cae el relato. Lo que pasa es que la sociedad empieza a darse cuenta. Empieza a darse cuenta además que la engañaron con lo que nosotros decíamos, lo de la antipolítica. Sí. Lo de la antipolítica es una canallada, es decir, yo no hago política, a mí la política no me gusta. En realidad, de lo que se trata es tener mejor política, mejor calidad política, más política, y para eso, otra de los puntos fundamentales que nosotros planteamos en el manifiesto es llegar a tener fuertes y serias políticas de transparencia, cosa que no tuvo ningún gobierno jamás en la Argentina. Ningún gobierno de ningún signo implementó políticas de transparencia. Esto hay que tenerlo, tiene muchos países. Hay muchos modelos que podemos ¿Y es poco tomar. transparente este gobierno, crees vos? ¿Es un gobierno corrupto? ¿Transparente? ¿Es poco transparente? Estás tomando el pelo. Digo, se le ve la costura por todos lados. Sacan la bandera de la transparencia. De la transparencia, lo vendieron ellos. Se le ve la costura por todos lados. Bueno, pero, a ver... Estos son como, estos tipos son como el tipo que está, la reunión que están 2 o 3, están muy mamados, muy borrachos, ¿no? Y los tipos dicen, vamos a tomar una leche, ¿no? Yo no soy borracho, es eso, es decir, en realidad ya ni siquiera es negar la realidad, es grotesco lo que pasa, porque bueno, yo creo que están enfermos de soberbia, enfermos de poder, enfermos de ambición. Y un poco lo del campo, esto de que ya, yo no quiero hablar del campo, hablo de la tierra, porque miren, la República Argentina nace de la tierra. La primera ley que propone Manuel Belgrano, siendo él consejero del rey, designado por el rey de España, es la ley que tiene que ver con la tierra. La primera escuela que crea en la Argentina, y la crea Manuel Belgrano, que es uno de los grandes próceres, no debidamente considerado, la primera escuela como en la Argentina, 1784, es la Escuela de Agricultura. Es decir, de ahí viene... Y Belgrano llegó a proponer prácticamente una especie de reforma agraria para aquel momento. Obviamente que después lo convirtieron en una especie de figura que creó la bandera con los colores del cielo y una especie de militar malo, mediocre, que siempre perdía batalla. Es un genio Manuel Belgrano. Es verdad. Con Mariano Moreno pasa un poco lo mismo, es decir, figuras que han sido de alguna manera degradadas, e incluso el general San Martín. El presidente pobre cuando salió a decir que Rivadavia trae los restos, cuando Rivadavia fue el gran condenador de San Martín, totalmente. Miren, cuando uno lee un poco la historia, yo no soy historiador, pero tengo fascinación por leerla, uno empieza a ver muchas de estas cosas que hacen incluso a la construcción de nuestro país actual. No creo que tengamos tiempo. Un día, si querés, les cuento las contradicciones del roquismo, por ejemplo, las contradicciones que tuvieron. Ustedes saben, la gente no lo sabe, hay que decirlo. La cuestión de la Iglesia y el Estado, el vínculo que tenemos constitucionalmente, el que lo rompió, fue Roca. Fue Roca. Bueno, hoy rompió las relaciones con el Vaticano durante 16 años. Llamativamente, en la reunión de gabinete ampliado
hizo alusión a Roca Macri. Pero es que no sabe lo que dice este buen señor. Le hacen decir cosas, igual que la vicepresidenta. Cada vez que hablen pueden decir cualquier cosa, pero eso no es serio. Digo, yo creo que lo serio es el estudio, es saber lo que se dice. Digo, si no es como hablar o criticar a un inimputable. ¿Verdad? No, te quería preguntar por Mauricio Macri. Está en los libros Guinness porque fue el primer presidente de la historia mundial que fue candidato estando procesado, ganó estando procesado y juró estando procesado. Y él dijo, en una nota muy recordada, que venía a luchar con la corrupción estando procesado. Digo, ¿esa base de procesamiento de Macri es la base de todo lo que lo rodea en función de la administración pública? Yo creo que no solo es la base, creo que es más que la base. En realidad es el permiso para la voracidad de toda una generación, de todo un conjunto, que en realidad necesitan, además de hacer una plusvalía exagerada y aborazada, además necesitan pisotear la historia. Un poco porque no la conocen, otro poco porque la historia los condena y otro poco porque la desnacionalización hará en el plan de ellos, de ahí el drama educativo, esa desnacionalización hará que no tengan cuestionadores, lo cual no va a suceder. El tema educativo es central en esto, compañeros. Miren, el tema educativo, la renacionalización que nosotros planteamos es porque lo que se viene es la privatización absoluta de la escuela. No es que va a caer en la escuela pública. Vienen por la liquidación y el ejemplo ahora es la UNICAB acá en la ciudad de Buenos Aires. Claro. Esto es la educación empresarial, que en algunos países puede funcionar porque tienen otros niveles y aún así la educación pública la necesita. Mempo, antes de despedirte, que ya tenemos que ir cerrando. Perdón, mañana 25 de mayo, sí. Mañana va a haber una gran marcha, todos los sectores se está convocando justamente contra el fondo para cantar el himno. ¿Qué reflexión muy corta haces sobre este 25 de mayo en la era Macri en la Argentina? Bueno, yo estoy acá esta vez por eso, vine para estar mañana en el obelisco. La reflexión que hago es que el sentimiento patriótico argentino está intacto. Yo lo veo en todos lados. Yo trabajo mucho, yo soy docente, recorro escuelas, me veo con docentes y me veo con estudiantes. El sentimiento está intacto. Lo que hay es una especie de gran desconcierto, que lo hacen los medios canallas, que lo hace la mala información, la desinformación. Bueno, todavía estamos muy a tiempo de restaurar. Y además quiero decir algo que me parece para cerrar esto, ya que hablo de educación. La educación en Argentina, la docencia argentina, aunque la mitad de ella votó a estos tipos y está también arrepentida, aún así la docencia argentina es heroica, porque no solo recoge lo mejor de una tradición, sino que además tiene una conciencia del valor de la educación pública. Yo que recorro el país, yo voy al Impenetrable, voy 3 o 4 veces por año. Yo veo lo que son los maestros y las maestras de monte, el grado de abnegación. Y vos ves esas banderas, a lo mejor hay 14 chiquitos de un pueblo originario. Es conmovedor cómo te cantan el himno, viejo. Claro. Entonces, ese 25 para mí es para ellos. Ahí está la patria. Gracias, Mempo. Un gustazo, Un gustazo, igual, gracias. Y bueno, seguimos todas las declaraciones del manifiesto que son muy importantes. Bien, Pedro, gracias. Mañana, buen día de la patria. Nos quedamos, tenemos más. ¿te quedás? Ahora te quedás, se queda, muy bien. Las lanchas llegaron esta semana, por eso. Bien. Están los botes y están las lanchas. Están los botes y están las lanchas, Bueno, ahora cuando nos volvamos a encontrar, te vamos a empezar a contar la historia de una persecución. ¿Qué va a decir ahora la justicia? Que se ha comprobado lo contrario a lo que había dicho el juez Ercolini, por lo que le mandó a la cárcel a los dueños de este grupo. La verdadera historia, la que no te cuentan, hoy te la vamos a comenzar a contar. Enseguidita.